Llevo años investigando sobre el fenómeno de la trata, pero en realidad desde ayer estuve mirando un poquito todo lo que se ha hecho a nivel jurídico sobre el fenómeno de la trata y llegué a la conclusión que nos quedan muchísimas cosas que hacer. Si no se ha hecho nada en un siglo, bueno, hubo avance, pues yo creo que nos queda muchísimo por hacer. Pero creo que estamos aquí para buscar una solución transversal y internacional. Bueno, ¿por qué es una esclavitud creciente? Es una esclavitud creciente porque con toda la revuelta que hay a nivel mundial, la revuelta, la guerrilla, pues hace que este fenómeno pues está teniendo una dimensión totalmente espantosa. Os he puesto para empezar la definición de la trata. Esta definición pues la sacamos del Tratado de Palermo de 2000 y es una definición que habla, no la voy a leer entera, pero sí que habla de beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Yo cuando comparo esta definición con la definición de la esclavitud, la primera definición que encontramos a nivel oficial pues fue en el 25 de septiembre de 1926 y dice que la esclavitud es ejercer pues autoridad sobre otra persona. En realidad yo no veo diferencia entre definición de trata y de esclavitud. Claro, no vamos a hablar de esclavitud porque eso recuerda hechos históricos que duele y que los imperios coloniales no quieren recordar. Pero en realidad la trata es un acto para esclavizar a una persona. Entiendo que hay que poner indicadores en esta definición para mejorar lo que había antes. La ONU en su último informe de 2018 lo deja claro, que el tráfico y la trata pues tiene una dimensión más espantosa porque hay más conflicto. Cuando hay más conflicto, las primeras personas que son víctimas de trata de seres humanos pues son mujeres y niñas. Ya como vemos en esta gráfica, desde 2003 a 2016, pues vemos que la trata de seres humanos no es una ficción, que es una realidad que se está arraigando en nuestra sociedad, que desde 2013 a 2016 vemos que hemos pasado de 196 a 254 millones de personas víctimas de trata de seres humanos. Evidentemente, hablar de trata hay que hablar de un enfoque totalmente de género, que las principales víctimas son mujeres y niñas. Mujeres y niñas por dos razones. ¿Qué es una zona, qué es ser víctima de trata en zona de tránsito? Pues lo mismo que ser víctima en conflicto. En una zona de conflicto, en una zona de tránsito, queremos hacer pasar dos mensajes. El mensaje que a través del cuerpo queremos decir que hay sumisión de la persona. Y el segundo mensaje tiene una dimensión colectiva. La dimensión colectiva es, a través del cuerpo de la mujer o de la niña, queremos humillar a la comunidad o decir, yo puedo contigo. De hecho, hubo muchísimos juicios en el Tribunal de la Haya para denunciar estos hechos. Por ejemplo, las víctimas en los Balcanes, mujeres que han denunciado que han sido violadas por el otro grupo étnico y en realidad el resultado ha sido nefasto porque hubo un reconocimiento oficial, pero no hubo tampoco una garantía para estas mujeres que al llegar en su comunidad pues fueron también rechazadas por los varones. La proporción de menores entre los números total de víctimas de trata de seres humanos, pues solo en 2016 pues vemos que en muchos países las principales víctimas son niños y niñas, principalmente niñas. Y en Italia y en África Occidental, más del 50% de las víctimas detectadas en 150 países, que este informe sale de la organización de la ONU 112,
una organización contra el crimen organizado y los delitos, pues nos damos cuenta que más del 50% son víctimas de trata de seres humanos, pues son niños. ¿Por qué Italia y por qué África Occidental? Pues las principales víctimas son nigerianas. Actualmente, pues estas víctimas, como las fronteras están cerradas por Salvini en Italia, pues se ha hecho un cambio en las rutas migratorias y estamos asistiendo en la comunidad andaluza pues un incremento de llegada de niñas víctimas de trata de seres humanos. ¿Cuál es la tendencia actual que viene a confirmar todo lo que acabo de decir? Pues evidentemente la trata de seres humanos tiene rostro de mujer y de niña, porque pasan de un sistema patriarcal a un sistema falocrático durante el tránsito. Las niñas víctimas de trata de seres humanos, pues 72% están explotadas sexualmente, versus 27% para los chicos. De todas formas, son datos de 2016 y sospecho que el próximo informe de esta entidad, de la 112, pues sospecho que el tráfico de seres humanos, de varones, en la modalidad de explotación sexual vaya incrementándose. El año pasado he leído un informe de Médicos Mundi, Médicos Sin Frontera, y confirma que los niños en Libia, aparte de ser explotados laboralmente, están también explotados sexualmente para sacar dinero a las familias. En Andalucía, ¿cuáles son estas víctimas detectadas? Antes de hablar de Andalucía, que he puesto esta diapositiva, que refleja el número de llegada de mujeres y niñas en Italia. Pues de 2013 a 2016 hemos pasado de 433 a 37.500. ¿Por qué he puesto Italia? Ya he dicho antes que Salvini, con su política restrictiva, pues ha hecho que estas rutas pues, se desvían hacia España. Y en estas llegadas sí que hay muchísimas niñas nigerianas, pero sobre todo que como están llegando niñas de otras nacionalidades. Su procedencia, pues al principio, desde 2008, ya que cuando empecé a investigar sobre el fenómeno de la trata de seres humanos, teníamos solo una nacionalidad de niña, era todas nigerianas. Ahora mismo tenemos en el conjunto de menores migrantes sin referentes familiares, tenemos 20 nacionalidades solo en la provincia de Granada. 20 nacionalidades. No estamos hablando solo de la parte de África Occidental, estamos hablando también de la parte de África Austral y la África Central. Están, como dije antes, relacionados con los conflictos armados y la huida de un sistema patriarcal que hace que el cuerpo de la mujer sea se mercantiliza con su cuerpo, y de las niñas. Actualmente, de las niñas víctimas de trata de seres humanos, la proporción más alta son la nigeriana, pero sí que se ha detectado que hay niñas también que proceden de otros países, como de Camerún, de Congo, y de Costa de Marfil, Guinea-Bissau y sobre todo de Guinea-Conakry. Las niñas de Guinea-Conakry en realidad tienen otra particularidad. No son víctimas de trata, pero sí que huyen otra forma de violencia, que la mutilación genital, que este tema es un tema que desde el servicio estamos trabajando a ver de qué forma podemos ayudar o reparar los traumas de estas niñas. El caso especial de las niñas nigerianas, sí que conviene hablar de este tema y entender muy bien este fenómeno porque son la más numerosa. Y hay que visibilizarlo porque en realidad, aunque llevamos muchísimos años recibiendo a esas niñas, creo que seguimos sin entender el porqué de su llegada.
Estas niñas, aparte de huir de un país tan grande como Nigeria, que es el primer país de África en población y quizás en riqueza, pero es el primer país más corrupto, uno de los primeros países más corruptos del mundo. Este país, con sus 36 provincias, pues da la casualidad que y su 250 grupo étnico, que de todas las niñas víctimas detectadas en Nigeria, vienen todos de un solo grupo étnico, de Benin City, Edo State. Claro, entonces, para nosotros en realidad es más fácil entender un solo grupo étnico, aunque nos queda mucho por hacer. Estas niñas, claro, están metidas en una red de explotación nigeriana que en los datos de Interpol es una de las redes más versátiles, más persistentes a nivel mundial, que es una red que actúa como célula. Es decir, que son redes independientes, que hay una, nace 10. Siempre es una victoria, se gana una batalla, pero no se gana una guerra. Pero en el caso de Nigeria podemos tener 3 o 4 niñas en el mismo centro, pero estas niñas, cada una depende de una red específica. Lo que hace de estas niñas, pues, personas muy herméticas a la hora de denunciar ser víctima de trata. Igual, nosotros estamos hablando ser víctima de trata de seres humanos, es un concepto que ellas mismas no lo tienen asimilado, que es una lucha entre ellas y nosotros. Nosotros que queremos detectar, identificar a estas niñas como víctimas de trata de seres humanos, cuando ella misma no se ve como víctima, porque ve en la madame que la ha traído hasta aquí, ve una persona, una benefactora. Una persona buena que no ha hecho nada, que en todo caso todos los males que han sufrido en su camino, pues es debido al sistema falocrático, a las malas personas que se encuentran en este camino. Pero nunca ella se ve dentro de esta red. Esta red tiene un sistema piramidal dentro de la célula que funciona teniendo una madame en origen, una madame que ejerce como una comercial, y cuando ya tiene detectada una niña víctima de trata de seres humanos, pues se pone en contacto con un sacerdote brujo que también es el miembro principal en realidad de la red nigeriana. El miembro principal porque la red se sustenta en 2 cosas, en lo sagrado, porque estamos hablando de la religión vudú que lleva siglos existiendo, incluso ya tenemos países en América Latina como la santería en Cuba o en Haití o Salvador de Bahía también, que está muy arraigado la cultura vudú. Entonces ya estamos luchando contra unas creencias muy arraigadas a nivel local. También Benin City, el sitio donde proceden estas niñas, es conocida por ser el lugar de todas las tradiciones locales, porque Nigeria, antes de existir, era el antiguo reino de Dahomey y era la cuna de la lengua bantú. De hecho, entonces, por eso que es un lugar de peregrinaje de muchísimo africano. Todo todo empieza en un templo, el templo de Ayelala, el templo donde se firma el contrato entre las niñas, las mujeres y el sacerdote brujo, donde ahí sí que en esta ceremonia se quita de lo más íntimo que puede existir para un ser humano. De lo más íntimo puede ser pues vello púbico, una braga manchada de sangre, o puede ser pues trocito de uña. Y se sella con un contrato que asciende entre 10 a 50.000 euros. Este contrato, aunque estas niñas dicen que son cristianas evangelistas o a veces metodistas o baptistas, estas niñas no pueden olvidar que han hecho un juramento en el templo de Ayelala, es decir, que en este juramento están diciendo: yo quiero tener una mente sana con mis antepasados.
Entonces da igual que el cuerpo físico esté dañado, pero el cuerpo espiritual, el ERI, debe llegar a las familias totalmente sano. Por eso que hay mucha gente que dice, pero ¿por qué sigues prostituyéndose si te está haciendo daño? Pero lo más importante para estas niñas es lo espiritual. Y desde ahí hay que trabajar. Cuando se hace el juramento, pues la niña la entregan a otro personaje dentro de esta red que llaman el guidman, es el hombre guía, y que la pasa por todos los campamentos hasta llegar a Marruecos. He puesto los kilómetros que se recorren, pues no solo para saber para ver la distancia que hay entre Nigeria y España, perdón, pero es solo que durante estos kilómetros toda la opresión que tiene que vivir. ¿De dónde viene esta opresión? Viene del hombre oprimido, opresor. Esta gente, varones que huyen de sus países, huyen de un sistema también rígido para ellos, un sistema que les oprimen, pero estas mismas personas oprimidas se hacen opresores durante el trayecto. Y con eso estas niñas tienen que lidiar. El modus operandi durante el trayecto es igual para todas las niñas. No pueden hablar, no pueden salir solas, no pueden, incluso no pueden decir quiero volver a mi casa. Me contaba una niña hace años que al llegar a Marruecos, cuando estaba ya en una situación de extrema vulnerabilidad, dijo a una compañera suya, quiero volver a mi casa. Y esta niña lo dijo al traficante. Pues llegaron una noche 12 personas, la desnudaron, la ataron en un árbol y le dieron una paliza durante todo el día. Pues la chica, después de recibir esta paliza, dijo, mientras estaba atada, veía solamente sus pechos y decía que maldito sea el día que nací mujer. Lo dice ella, pero lo dice todas las personas, mujeres, niñas que están en tránsito o en zona de conflicto. ¿Qué es ser mujer y niña en zona de conflicto o en una zona en batalla? Pues es una vagina con dos patas, solo. Que no existe la razón, no existe la conciencia, pero es una vagina con dos patas. ¿Cuáles son las razones? Pues yo apunté al principio que huyen de un sistema patriarcal, pero no solo eso, que estamos hablando también de la quiebra de los sistemas de dependencia, quiebra cuando existe los sistemas de dependencia, porque en realidad ausencia de los sistemas de dependencia, sobre todo, te digo, para mujeres y niñas. En el último informe de la CEDAW, que todos los países que han firmado son países africanos, hablaban de qué es ser víctima en África. Pues todas las mujeres que hayan denunciado, pues se han visto responsables de su propia violación. Y por eso que la mayoría de las niñas y mujeres en esta zona pues no denuncian abusos sexuales, porque luego la propia policía pues la responsabilizan de haber sido abusada. Producto mercantilizado, claro, que son productos mercantilizados, porque se cosifica el cuerpo de estas niñas, de estas mujeres. ¿Por qué se cosifica? Porque estamos en el mercado de la oferta y la demanda. ¿Qué es el mercado de la oferta y la demanda? Pues un mercado que hay que situarlo en un sistema capitalista totalmente voraz, donde el ser humano o la pizca de humanidad que queda, pues está reducido a reino animal, si puedo decirlo así. Los conflictos armados, la revuelta y todo lo que queda por llegar, las fronteras cada vez más altas, que la gente no se han enterado que por más que esté grande las fronteras, las vallas, la concertina, que eso no sirve de nada ante la supervivencia o entre la gente que solo piden poder respirar o huir de un sistema que en realidad un sistema expoliado por el primer mundo. Y luego pues los lobbies que estas personas
proceden de países no pobres como queremos entenderlo aquí, que proceden de países empobrecidos. Que Níger, dice la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, que sobrevive con $1 al día porque es uno de los países más pobres del mundo. No, empobrecido. ¿Qué pasa en Níger? ¿Qué pasa en África Occidental? Pues pasa que las multinacionales, los lobbies, están ahí para extraer toda la riqueza de estos países, lo que hace que tenemos esta trata de seres humanos, lo que hace que cada vez más tenemos en este fenómeno niños y niñas, que como dice Zegler, este sistema capitalista es el nuevo orden mundial asesino. Pero aparte hay otra cosa, es que estamos hablando de redes de trata que a la vez se sustentan, hablando solo de Nigeria, se sustentan de las creencias locales, pero se han adaptado al mundo digital. Pero no solo las redes nigerianas, es que se han adaptado a las redes digitales todas los traficantes de droga, de arma y tráfico y trata de seres humanos. Es una hidra de Lerna en potencia. Es una hidra de Lerna en potencia porque el último informe de UNICEF, el Estado Mundial de la Infancia de 2017, está claro. Y leo lo que dice. El Estado Mundial concluye que las redes digitales como la web oscura y las criptomonedas están facilitando las peores formas de explotación y abuso hacia menores. Y todo pasa aquí, en la web oscura. Que en realidad la web oficial, que tenemos solamente 10% de acceso, 90% de la financiación de las redes de tráfico de armas, y todo pasa en los 90%, en la deep web, la web oscura. ¿Y qué pasa en la web oscura? Pues no hay un marco legal establecido, que no existe, que es un mundo oscuro que mueve millones y millones de euros. De hecho, el informe de la Oficina Internacional de Trabajo de 2016 dice que la explotación sexual mueve 100 billones de euros al año y triplica la explotación laboral. 100 billones al año. Y ya vimos que desde 2003 a 2016 esta lacra va en aumento. Si en 2016 era 100 billones, no quiero pensar lo que es ahora mismo, pero sí lo que hace la Deep Web es dificultar más nuestro trabajo. Ante eso, pues llevamos un siglo, estaba diciendo a Juan y a José Antonio antes, estamos hablando de qué está pasando con este fenómeno a nivel jurídico. Pues en realidad llevamos un siglo intentando buscar una solución para luchar o reprimir la trata de seres humanos. Antes de llegar al protocolo de Palermo de 2000, hubo 4 convenios. Y estos 4 convenios han sido ineficaces. 1904, principio del siglo, primer acuerdo internacional de trata. Resultó que se centraba solamente en la protección de víctimas, resultó ineficaz. 1910, otro convenio. Y en ese convenio dice, no, entonces hay que castigar a los proxenetas. Ineficaz. 1921, otro convenio. Dice, no, que hay que suprimir la trata. ¿Qué hacemos? Pues hay que sancionar a los explotadores. 1921 se han dado cuenta que no estaba dando resultado. Pues pasamos a 1933, otro convenio, a ver qué pasa. Pues se dice, pues entonces hay que darle un enfoque más, que hay que castigar a todos los explotadores de mujeres mayores que ejercen prostitución y que están explotadas dentro de su país. Otra vez ineficaz. Pasamos a 1949 y deciden unificar los 4 convenios. Y ahí sale el concepto de atentado a la dignidad humana. Y dice, la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de seres humanos, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana.
Se reconoce que es un atentado a la dignidad, pero solo eso, que no hay concepto bien definido. Y hay que esperar 2000, que llegue el protocolo de Palermo en 2000, ratificado por España en 2002, para tener la definición que hemos tenido al principio, la definición que reconoce otras formas de explotación, de explotación, es decir, explotación sexual, laboral, actividades ilícitas y mendicidad. Y luego pues, se desarrolla más otro tipo de mecanismo de vigilancia. Pero aún así, considero que aún no tiene un enfoque de derecho humano. Hay muchísimas cosas que aportar, sobre todo en la detección y la identificación de niñas víctimas de trata. Identificación de menor víctima de trata de seres humanos siendo menor de edad. Lo que actualmente no se puede identificar como tal, hay que esperar que tenga 18 años para ser identificada como víctima de trata de seres humanos, a pesar de ser detectada. Tenemos, bueno, la directiva de 2013, el memorándum para unificar criterios del memorándum de la Unión Europea, y ahí viene recogido todos los indicadores de trata que veremos después. Y el convenio de Varsovia de 2005, ratificado en 2009 por España, pues pone en marcha un grupo de trabajo que se llama el Grupo Greta, que pasa por los países que han firmado este convenio para intentar ver la praxis o si se está llevando a cabo todos los mecanismos de ayuda hacia las víctimas de trata de seres humanos. Bueno, a nivel nacional, bueno, es obvio que por encima de todo pues está la Constitución española. No he puesto que por encima del Tratado de Palermo está el Convenio del Derecho del Niño de 1989, porque lo doy por asentado. Y luego por el Código Penal, que no lo voy a desarrollar, lo hará mi compañero Juan, la ley orgánica de la ley de extranjería y la ley de asilo, la protección subsidiaria para la protección para las niñas víctimas de trata que quieren acogerse a la protección internacional, y luego por la ley de protección de testigos, peritos y causas criminales. Real la trata, entonces de esta definición se saca esta conclusión, que es la trata es una acción llevada a cabo con determinados medios con fines de explotación. Y ahí tenemos los indicadores. Por acciones entendemos que la detección de contratación de una persona, si hubo transporte, transferencia de dinero, alojamiento, acogida, intercambio, interferencia. En realidad, todas las menores víctimas de trata de seres humanos, pues siempre aparecen estos indicadores. Los medios, pues lo que resalta de las entrevistas en realidad, las amenazas, uso de la fuerza, otra forma de coacción, etc. De hecho, desde que estoy trabajando con las niñas en el Servicio de Protección de Menores, todas las niñas entrevistadas, no hay ninguna que me dijo que no ha sido violada. Todas han sido abusadas o por su mafia o por otra persona. Bueno, los fines ya lo conocemos, que tiene por la prostitución o otro tipo de explotación, pero en el caso de las niñas siempre es prostitución. Hay que saber que España es el primer país en consumición de prostitución, con 40%, que el prostíbulo más grande que hay en Europa está en la frontera con Francia. Y ahí hay una demanda cada vez más de niñas. ¿Por qué se demanda a niñas? Porque son más sumisas y más serviles y se puede hacer otros tipos de barbaridades con ellas. Y con la explotación sexual, pues que cuando hablamos de explotación sexual, obviamente hablamos también de tráfico de droga, porque muchas niñas también son víctimas también, o se ven obligadas a consumir droga o ser también mula para esta red y pagar su deuda. Entonces, ¿tengo tiempo? Con este panorama tan trágico pero real,
pues decidimos aquí en la provincia de Granada pues poner en marcha un protocolo, porque para entender la llegada de estas niñas víctimas de trata hay que entenderlo en el contexto actual de las migraciones en general. Y entonces, para entenderlo, tenemos que tener un enfoque holístico y sistémico. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, tenemos que tener una función axiológica, praxeológica y policial. Entonces creamos un protocolo que se llama el ave fénix. El ave fénix porque estas niñas son víctimas, pero son superviviente y superviviente. Entonces creamos esta intervención sistémica que no voy a desarrollar, solamente explicar cómo lo estamos haciendo. Cuando aparece una niña detectada como víctima de trata de seres humanos, se hace una primera entrevista en el Servicio de Protección de Menores. ¿Por qué no se hace en el centro? Porque consideramos que el Centro de Protección de Menores es su lugar de convivencia, es su casa, es su familia. Y la entrevista se debe hacer en el Servicio de Protección de Menores porque las niñas tienen que entender que hay una lucha de protección sagrada versus protección institucional, que por encima del Servicio de Protección de Menores hay otras legislaciones que protegen y que son más fuertes. Es una metáfora que sacamos porque sé que en África, en Nigeria, existe lucha de poderes espirituales que se organizan entre el sacerdote brujo que ejerce el vodú y el pastor de la religión evangelista y luchan, hacen batalla de lucha y quién gana más. Entonces ellas dan por hecho que el más potente, el Dios supremo, es Jesucristo. Ante Mahú, el Dios que intercede entre el alma de la niña y de los antepasados muertos. Pues entonces decidimos calcar esta metáfora en el servicio. Tú tienes esta protección, pero nosotros te ofrecemos una protección no solamente nacional, internacional. Cuando esta niña ya empieza, durante la primera entrevista de toma de contacto, le dejamos un periodo de reflexión y ahí sí contactamos con la Policía Nacional, con el grupo de Juan, para hacer una entrevista transversal, una entrevista única para evitar la revictimización de las niñas. Y entonces se lleva a cabo, no en la comisaría de policía, pero se lleva a cabo en el servicio, porque es un lugar que ya conoce, ya es su casa y es el órgano tutor que dice que voy a afianzar todo lo que está diciendo. Y se dirige desde el servicio en presencia casi siempre de la misma traductora. Y después, pues, la niña, pues, mientras tiene su lugar de convivencia en el centro. La intervención, pues, tiene un enfoque fanoniano porque tenemos que aceptar la otredad en un plan de igualdad y no de dominante-dominado. No me vale decir aquí es España, no es África. Al contrario, para hablar desde el contexto intercultural hay que penetrar el sistema de valores del otro, a pesar de considerar estas creencias como algo tan lejano como con la nuestra. Pero sí que hay que penetrar ese sistema de valores. De hecho, nosotros como intervención, con una niña que estaba bajo un hechizo, pues a través del protocolo nuestro Ave Fénix, pues la niña decidió hablar y colaborar con la Policía Nacional siempre y cuando se podía recuperar el objeto de su hechizo, porque las niñas nigerianas están todas hechizadas. Y entonces nosotros hicimos un contrato con ella. Perfecto, vamos a recuperar tu objeto de hechizo. Y ahí sí que entra la Policía Nacional. Cuando hacen redadas, hacen foto del altar de lo que han encontrado, y con eso, pues en el servicio organizamos una vez pues una ceremonia yuyu, la ceremonia que se llama para hechizar a una niña. Pues la organizamos para quitar el hechizo y funcionó. Penetrar el sistema de valores de otra persona. Y también que cuando hablamos de otra cultura tenemos que descolonizar nuestra mente de los prejuicios.
que puede que para otra persona se considera ridícula, pero no lo es para esa persona. Si esta persona dice que está bajo un hechizo, en realidad estamos todos hechizados, todos. Y es el punto de partida. Tenemos que funcionar desde una perspectiva siempre sistémica. No voy a hablar más de intervención, solo decir una cosa, que cuando se habla de, en el caso de África, el yo es un yo cósmico. Están aquí estas niñas no solo para salvarse a ella, es para salvar la cadena humana que hay detrás. Que África tiene un concepto, es un sistema migratorio y por lo tanto tiene una estructura de clanes y por lo tanto estas niñas deben salvar todo su clan. Si salvamos a una, es que salvamos a su clan. Que he puesto como ejemplo la organización sudafricana Sinani, Yo Soy Porque Tú Eres. Esta organización nació después del apartheid, porque empezaron a estallar conflicto en Harlem y la gente dijeron que ya habían pasado bastante con el apartheid, decidieron crear pues este enfoque sistémico de yo soy porque tú eres, y desde este trabajo pues ha tenido una repercusión en Harlem tan buena que incluso se está hablando a nivel internacional de copiar este método. Yo por mí no voy a decir más porque que tampoco quiero dejar a José Antonio hablar de la intervención, y que os doy la gracia por escucharme, y sobre todo lo que deseo es que seamos todos las voces de las sin voces. Estamos aquí porque tenemos un pie hacia otras organizaciones y somos capaces de denunciar estos hechos. Pues muchísimas gracias.